Espero estén pasándosela súper. En esta oportunidad les quiero comentar acerca de un libro muy interesante. Se llama Las cartas de las Wehrmacht. Es sobre el ejército regular de la Alemania que se extendió a lo largo de toda Europa. Para los que no saben mucho de esto, debo informarles de que en realidad hubieron dos ejércitos para este frente. En el caso de las Wehrmacht, que es el ejército común de cualquier país, había ciudadanos comprendidos entre la mayoría de edad hasta los 30-35 años. Y aparte estaba las SS, que era ya un ejército directamente de fuerzas especiales, se podría decir. Sin embargo, estos eran los que tenían a su cargo todo lo que va a realizar la Alemania nazi como tal. Regresando a las Wehrmacht, en el caso de que se naciera alemán, ya sea ahí o en cualquier parte del mundo, directamente se iba a tener que formar parte de ellos, por el simple hecho de ser ciudadano o haber nacido en esa tierra. Recordemos de que las fuerzas del eje fue un ejército numeroso, pero las que siempre iban de primero o las que eran las encargadas de abrir paso eran las SS. Y en este caso las Wehrmacht eran, como les digo, el ejército regular, entonces sí o sí obligatoriamente tenían que ir. En este caso las cartas que se toman en cuenta son muchas que se recopilaron en el Bundespost, que fue el correo alemán, el correo militar alemán en ese entonces, y que hasta la fecha es considerado una de las mejores logísticas que ha tenido el mundo a través de la historia. Lamentablemente se vio que fue de guerra, pero de ahí se tomaron muchas bases, muchas cuestiones para aplicarlo en la vida civil, no solo de ese país, sino que alrededor del mundo. Y se tomaron en cuenta esas cartas que hasta los años 1990 y algo fueron entregadas a los familiares. Y en el libro expresa literalmente de que se esconde cierta parte de la personalidad del soldado para que no puedan haber represalias. Lamentablemente en esos países, y digo lamentablemente porque mucha gente todavía está marcada por eso, sin embargo gracias a estas cartas se pudo o se logró saber realmente qué fue lo que sucedió directamente del soldado regular. Y es que en muchas cartas indican de que al momento de que se hace la primera invasión a un país ya para conquistarlo, como es Polonia, que es alrededor de los años 1939 a los años 1940, la mentalidad y la moralidad de sus soldados está intacta, no hay ningún problema, porque muchas de esas cartas, lamentablemente para ellos, la mayoría después de esa invasión se pierden. No se sabe francamente si murieron durante ese tiempo o fueron prisioneros de guerra. Ya aunque eran países muy pequeños, sí pusieron resistencia, por ejemplo de Holanda, la misma Polonia, que se tiene un registro de que hubo un enfrentamiento de caballos contra tanques. Entonces se tiene la información de que todo marchaba bien. Inclusive tenían cierto recelo contra las SS porque ellos estaban mejor preparados, ellos tenían un mejor armamento, tanto en pertrechos de guerra como también en alimentos, en medicinas. Ellos tenían como que un privilegio adicional, mientras que las Wehrmacht ya estaban un poco más nervadas a lo que quedaba. Sin embargo, en ningún momento dejaron de defender tanto lo que iban conquistando como posteriormente las fronteras ya del frente alemán. Entonces me llamó tres cosas importantes la atención. La primera es la mentalidad de los soldados, que ellos literalmente, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, no querían ir a luchar, pero se dio y tuvieron que hacerlo. La segunda fue de que hay una carta de un soldado, que no recuerdo el nombre, que literalmente pasó toda la vida en guerra, porque la primera carta que se registra la manda de hecho cuando invaden Polonia, y él explica cómo es ingresar a Polonia, cómo sucede la guerra ahí, cómo los soldados y los generales polacos tratan de hacer lo que tienen que hacer con lo poco que tienen, y van avanzando, llegan a Francia. Hay una carta de este soldado en Francia
indica cómo es el trato hacia las mujeres, cómo es que los alemanes ven a las mujeres de ese entonces ahí, por ser en Francia indican ellos, unas mujeres completamente coquetas, pintadas. Es algo que a ellos les llama mucho la atención porque en Alemania no es así, indican las cartas. Y este soldado cuenta también su versión, una versión algo menuda, y sigue avanzando, pero me llama la atención de que cuando Rusia toma la decisión de invadir Alemania, ahí es su última carta, y la tiene fechada en diciembre de 1944, es decir, solamente meses para que la guerra termine. Este soldado no se sabe si desapareció, fue hecho prisionero, si logró salir vivo directamente de la guerra o lamentablemente pereció. Pero a través de este soldado, si hubiera quedado vivo, considero yo, se hubiera tenido una buena versión. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es de que ellos indican de que ellos no saben concretamente 9 soldados o 9 cartas fueron las que encontraron, de que ellos indican de que ellos no saben nada absolutamente de lo que está sucediendo detrás de la guerra, es decir, en los campos de concentración. Y hago un énfasis en esto porque también Benedicto XVI, el Papa Emérito, fue integrante de la Wehrmacht, es correcto, pero lamentablemente para él nació en ese entonces y fue alemán. Él, como su hermano y como todo niño alemán, tuvo que haber servido para enrolarse en ese ejército. Y en este caso él directamente sirvió en la unidad de morteros. Gracias a sus dotes matemáticos servía para hacer las parábolas que se necesitan para poder disparar un mortero y dar en el blanco. Entonces él sí sirvió, fue de la Wehrmacht, como cualquier alemán que les digo, no fue de las SS, que quede muy claro. Están las cartillas donde está fechada su ingreso, que jamás tuvo una relación directamente con las SS, a pesar de que su linaje le permitía hacerlo. No fue ni voluntario, ni tampoco ingresó obligado, porque se presentó voluntariamente a la Wehrmacht. Es decir, si él no hubiera ido, toda su familia hubiera sido enjuiciada y lo hubieran tachado de comunista, de gitano o de contra los que lo agarraron. Entonces, ojo con esto. Ese libro se llama Cartas de las Wehrmacht, es de una periodista, si no estoy mal, que enrola toda y ordena cronológicamente, va indicando, no recuerdo en este momento si es el nombre o el apellido del soldado, pero poco a poco se va enrolando en la historia de la guerra. Y muchas personas también, me llamó mucho la atención de que la mayoría de jóvenes entre 18 a 25 años, ellos estudiaban lenguas muertas. Eran pocos los que se dedicaban a tal vez a alguna ingeniería en ese momento, o tal vez a una literatura como tal, o alguna ciencia social. La mayoría eran de lenguas muertas, y la mayoría también le escriben cosas muy intrigantes a sus familiares, concretamente a su madre. Y hay una carta donde un soldado, él le pide, porque él dice de que tal fecha ellos tenían planteado casarse, por ejemplo en 1943, y él le pide a su novia, o a su prometida, como se dice, que por favor le tenga paciencia y que no se olvide de él. Y sí se nota una desesperación en esa carta ya transcrita de parte de ellos, el dolor que él siente, porque dice de que ya están cerca de Navidad y él lo único que quisiera es que le vale un pepino Hitler, le vale un pepino Alemania y le vale un pepino la guerra, sino que lo que quisiera estar es con ella. Entonces, de igual forma también se escribe, muchos soldados le escriben a sus padres, que se sientan orgullosos de ellos porque están en el frente. Hay otros de que todavía mantienen, a pesar de que están en el año 1943 a 1944, que hacen la postrimería, donde ya prácticamente solamente el puro soldado ya de las SS está luchando porque fueron adoctrinados de otra forma. Ellos también ya indican de que lo que necesitan es rendirse, y hacen también énfasis en las SS extranjeras, donde hay un lema de un general que dice: mientras más extranjeros estén dentro de las SS, habrá un hogar de luto menos en Alemania. Y eso es muy importante porque las SS sí están vinculadas directamente con el exterminio de las personas, directamente en los campos de concentración, y no en realidad divididos como tratan de ponerlo en muchos documentales que están, por ejemplo,
SS Totenkopf, que fueron las encargadas de cuidar los campos de concentración, las SS Adolf Hitler, que tuvieron las mejores armas o las mejores herramientas para poder enfrentarse, y así están las SS María Teresa, la División Azul de las SS, los cosacos, todos ellos. Entonces realmente, para terminar con esto, ya no hacen tanto énfasis cuando terminó la guerra, cuando Rusia invadió, que fue directamente el motivo por el cual las defensas del Reich cayó, y ya no hacen en los Volkssturm, que serían ya las personas mayores de 60, 70 años defendiendo con unas granadas. Hay muchas películas sobre esto, o bien sobre los niños de 13, 14 años tratando de levantar un arma, y solo por la ideología que les inculcaron o el sentimiento alemán que tenía lograron defenderlo. Pero este libro de las cartas de la Wehrmacht sí es trascendental. Si ustedes no saben mucho del tema o quisieran aprender, considero que este libro sería un buen inicio, una buena introducción. Es buenísimo, al menos en Guatemala no sobrepasa los 200 quetzales. No quiero hacer propaganda en ninguna librería, pero sí lo pueden, aquí en Guatemala está accesible, ahora que ya están abiertos los comerciales pueden adquirirlo. No lo traje lamentablemente porque no tenía planeado grabar este video, pero se me dio la oportunidad. Sin embargo, les voy a dejar la foto ahí y de cuál es la portada. Y sépanlo, es un material excelente que ustedes pueden leer. Es totalmente libre, no hay ninguna ideología política, no se le culpa ni a un bando de aliados ni a un bando de defensores. Simplemente es la verdad de que las cartas ahí están y fueron reales. Bueno, éxitos, que tengan un buen día.